Bienvenidos y bienvenidas. La verdad es un gusto y una enorme emoción tener hoy al arquitecto Enrique Norten en la Ibero, ¿no? Celebrando justamente en el marco del 70 aniversario. La verdad es que quiero decir y aprovechar para agradecerle y agradecerle también su apertura y su generosidad, porque desde el minuto uno que nos pusimos en contacto con él, he estado súper dispuesto y, como él dice, a todo sí, ¿no? Entonces, a todo sí con Arquitectura Ibero. Entonces le agradecemos muchísimo. Como saben, es uno de los grandes referentes en arquitectura a nivel nacional e internacional. Entonces, para nosotros es muy importante su presencia hoy aquí. Entonces, les agradezco. Y bueno, primero dará unas palabras Cheli, ¿no? Como en el marco para explicarles y contarles un poco de la biografía de Enrique Norten. Después Enrique dará una conferencia. Tenemos algunas preguntas que recogimos a través de redes sociales. ¿Se acuerdan que abrimos para que nos mandaran sus preguntas? Entonces tenemos algunas preguntas para empezar, digamos, la conversación, y después habrá, pues obviamente, micrófono abierto para quien quiera hacerle preguntas a Enrique. Entonces, pues muchas gracias. Bienvenidos. Y bueno, pensé que iba a haber audio de Protección Civil, pero que seguro ya se lo saben. Y por favor, si no, no gritar, no correr, no empujar, salir. Las puertas están aquí, también tenemos puertas a los lados, así lo digo rápidamente, porque no tenemos el audio, pero bueno, para cumplir justamente con el protocolo. Entonces, muchas gracias, muchísimas gracias, Enrique. Es un honor que estés aquí con nosotras hoy. Gracias, Jimena. Bueno, Enrique, me toca dar la presentación de tu perfil. No es tiempo suficiente para poder realmente detallar todo el trabajo que has desarrollado y el impacto que ha tenido no solamente en México, pero también a nivel internacional, y lo que esto representa para Arquitectura de la Ibero. Entonces, espero no quedarme muy corta, y si es así, una disculpa de antemano, pero lo más importante es tu presentación. Bueno, Enrique Norten es una de las figuras más relevantes de la arquitectura contemporánea mexicana e internacional. Es egresado de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y con estudios de maestría en la Universidad de Cornell. Su trayectoria refleja una constante búsqueda por entender la arquitectura como una práctica viva, crítica y profundamente comprometida con la ciudad. En 1986 fundó TEN Arquitectos, desde donde ha desarrollado una obra diversa y coherente que abarca proyectos culturales, educativos, residenciales y urbanos, tanto en México como en Estados Unidos. Su arquitectura se distingue por la claridad conceptual, la exploración de la luz y el movimiento, y un interés genuino por generar espacios abiertos al diálogo entre las personas y su entorno. Norten ha recibido numerosos premios y distinciones, como la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura de México, el Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana y la Medalla Richard Neutra, además de haber expuesto su obra en instituciones como el MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París y también recientemente en el Franz Mayer, que es un poco lo que nos va a estar platicando el día de hoy. Su mayor aporte, más allá de sus reconocimientos, su mayor aporte ha sido construir una visión contemporánea de la arquitectura mexicana, abierta al mundo, consciente de su contexto y comprometida con la transformación social y cultural. Paralelamente, Enrique Norten ha mantenido un fuerte vínculo con la enseñanza y la reflexión académica. Ha sido profesor en universidades como Princeton, Harvard, Columbia, UCLA, entre otras. Próximamente alguien preguntará si vendrá al Ibero. Estamos trabajando en eso para que regrese al Ibero también, lo cual nos daría muchísimo gusto, pero ya los mantendremos informadas e informados. Y siempre ha impulsado a las nuevas generaciones a entender la arquitectura como una herramienta de pensamiento crítico y de construcción colectiva. Su reciente libro y exposición, Ideas in Transit, condensan más de 3 décadas de experiencia explorando la arquitectura como proceso, movimiento y tránsito constante de ideas. Desde ahí, Norten nos invita a mirar la práctica arquitectónica como un espacio de transformación continua, donde cada proyecto es una oportunidad para imaginar nuevas formas de habitar el mundo. Para la Universidad Iberoamericana, Enrique Norten representa un referente ejemplar de lo que significa ser egresado o egresada ibero. Un arquitecto comprometido con la excelencia, la ética y la innovación. Un creador que ha trascendido fronteras sin perder el sentido humanista y social que define a nuestra comunidad. Bienvenido a tu casa, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y el espacio es todo tuyo. Buenas tardes. Cheli y Jimena, muchas gracias a ustedes. El honrado soy yo. Y bueno, y me da mucha emoción estar de regreso en la Ibero. La verdad es que hace muchísimos años que no había tenido el gusto. Y bueno, como sea, este es
Aquí es donde yo hice mis primeros estudios de arquitectura y espero que también de alguna manera, como lo dice Cheli, podamos también cerrar aquí algún tipo de círculo o de ciclo aquí con todos ustedes. Y por supuesto les agradezco a todos ustedes que estén aquí presentes. Me emociona además ver amigos de muchísimos años. Les agradezco especialmente a mis amigos, colegas, compañeros de entonces, ¿verdad? Y de ahora, que estén aquí y que tengan interés de venir a escuchar lo que yo les plantearé el día de hoy. Y para no perder mucho tiempo, porque también el tiempo está un poco acotado, les voy a platicar un poco de qué se tratará lo que hoy les presentaré. A principio de año, a finales del año pasado, fui invitado a hacer una exposición sobre mi trabajo en el Museo Franz Mayer. Cuando empezamos a pensar qué es lo que podríamos hacer alrededor de mi trabajo, decidimos, primero con la directora y eventualmente con el curador que ahora les presentaré, o fue la propuesta que yo les hice, que a mí me gustaría poder de alguna manera mostrar aquel trabajo de nuestro taller, de mi equipo, que no era conocido. Un poco yo pienso y estoy convencido que el trabajo construido, los edificios construidos o los espacios que hemos tenido la oportunidad de hacer realidad en esta y en otras ciudades, pues son conocidos ya por muchos de ustedes, o muchos de ustedes los pueden visitar, y la manera de poder realmente entender la arquitectura es finalmente ocupando y visitando y discurriendo, por llamarlo de alguna forma, los distintos espacios de la arquitectura. Pero hay una gran cantidad de material y sobre todo de pensamiento y de conocimiento que de alguna manera se va quedando y nunca sale a la luz. Esto nos permitió, con la ayuda del curador de esta exposición, como yo digo, tirarnos un clavado a los archivos de nuestra firma para tratar de buscar en los tantísimos dibujos, maquetas, proyectos que se fueron quedando de alguna manera en cajones, en los estantes de nuestros almacenes, algunas ideas que podían ser relevantes y cómo poder articular estas ideas, crear un nuevo discurso para poder proponer una pequeña retrospección o una extrospección de una retrospección, que es lo que quiero compartir con ustedes, sobre aquellos pensamientos, ¿verdad? Aquellas exploraciones, esta constante investigación que lleva más de 30 años y que de alguna manera forma parte intrínseca de nuestro trabajo arquitectónico. Como les comenté, esta exposición, algunos tuvieron la oportunidad de verlos, los que no, afortunadamente se ha hecho un catálogo que hizo Miquel Adrià, que también te agradezco que estés con nosotros, Miquel. Hizo un catálogo que a mí me parece muy bonito y que aquí creo que nos trajo algunos, ¿verdad?, que están a disposición de ustedes. Y de alguna manera tratamos de plasmar el contenido de esta exposición, que fue una exposición bastante extensa, en esta pequeña publicación. Yo les recomiendo sinceramente también que el que tenga oportunidad de leerla, tiene unos textos estupendos que a mí mismo me han sorprendido enormemente y me han halagado también muchísimo por algunos amigos y compañeros, también compañeros de la vida, que de alguna manera me han acompañado en todos estos años. Entre ellos el propio Miquel escribió un gran texto, mi amigo Stephen Hall, arquitecto americano, mi amigo Juan Herreros, arquitecto español, Ana Elena Malet, crítica de diseño acá en México, y Pedro Gadaño. Pedro Gadaño fue el curador de esta exposición. Pedro Gadaño es un autor, crítico, curador, que fue el curador de arquitectura del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Después fue el fundador y director del Museo de Arquitectura en su ciudad, Lisboa. Él es portugués y ahora está dedicado a la escritura, a la investigación y a la Academia de la Arquitectura en Portugal.
La exposición finalmente, después de haber analizado muchísimos proyectos, se seleccionaron 15 proyectos de todas las épocas de nuestro desarrollo como arquitectos. Esos 15 proyectos de alguna manera estuvieron expuestos en el Museo Franz Mayer. Ahora, el discurso, habían muchos discursos y era lo que a mí me pareció realmente fascinante, ¿no? Por un lado, entender cuáles eran aquellas ideas que de alguna manera habían marcado el desarrollo de nuestra trayectoria, cuáles de aquellas ideas seguían siendo vigentes y algunas pues tal vez ya no eran tan vigentes, pero de alguna manera sí seguían teniendo una importancia en el trabajo que hemos realizado durante todos estos años, pero al mismo tiempo era muy interesante analizar cómo, digamos, el contexto general o el momento histórico de alguna manera definía cada uno de estos momentos de estos proyectos. Son casi 40 años y entonces elaboramos esta línea de tiempo donde tratábamos, y creo que se quedó un poco corta y tendremos que seguir trabajando, de relacionar algunos de los proyectos de nuestra firma con distintos momentos históricos, pero también en distintos planos de la historia. Por un lado era qué estaba pasando en el mundo en ese momento, después qué estaba pasando en México en esos momentos, que también a mí me tocó, junto con muchos de ustedes, vivir cambios muy fundamentales en este país. Y un tercer tema que surgió constantemente ha sido esta revolución tecnológica durante los últimos 30 o 40 años. Entonces, y todo eso de alguna manera se manifiesta en los trabajos que ahora ustedes van a poder ver. En pocas palabras, cuando yo empecé a trabajar, no existían los celulares. O sea, la gran revolución que a mí me tocó, la primera gran revolución que a mí me tocó vivir fue la aparición del fax. Cuando compramos la primera computadora en el despacho, era una computadora, un armatoste de este tamaño tremendo que guardábamos en un cuartito donde solo teníamos llave yo y otra persona que sabía usarla. O sea, etcétera, 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 hasta llegar evidentemente al día de hoy. Otro tema interesantísimo que fue recopilar esta lista, que también se nos ha quedado corta y sigue creciendo, de las personas que de alguna manera nos han acompañado y han colaborado en el trabajo de TEN Arquitectos, que es muy amplia, y seguramente algunos de ustedes, sé que algunos de los profesores o de los que ahora son profesores aquí en la Ibero, de alguna manera han pasado por y han formado parte de nuestro equipo, lo cual a mí evidentemente me halaga muchísimo, y un poco también tratar de reconocer las aportaciones que cada uno de estas personas tuvo en nuestro trabajo y en la construcción, por llamarlo de alguna manera, de este discurso. Bueno, y con eso voy a tratar de mostrarles, hice una selección de algunos de los proyectos, porque no podía pasar todos, y empezaré con este primer proyecto, y voy a ir un poco rápido, después evidentemente estaré encantado de tomar las preguntas que ustedes quieran, pero nos irá dando idea, tomando en cuenta todas estas líneas históricas que mencioné antes, cada uno de ustedes lo podrá ir armando. El primer proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que nos fue solicitado en el año 1990. Yo fundé TEN Arquitectos en 1986, o sea que es uno de los primerísimos proyectos en los cuales nosotros trabajamos, y estoy seguro que alguien de los que esté aquí sentado también trabajó en este proyecto con nosotros. Este fue un proyecto muy interesante, evidentemente muy al principio, donde se nos pedía entender, hay un lugar en México, en el sur de la Ciudad de México, al sur de Tlalpan, creo que es en la delegación de Tláhuac, donde todavía existen como monumentos culturales los primeros olivos que llegaron a la Ciudad de México. Después se prohibió el cultivo del aceite y de la vid y se abandonaron. Y de alguna manera esto creo que coincidía con alguna celebración histórica, ya no me recuerdo cuál,
había que retomar y convertir este lugar en un parque público, y precisamente se trataba de cómo poder reconsiderar este monumento y construir alrededor de este monumento, bueno, articular un plan maestro, proponer una situación para un gran espacio público y construir una serie de pabellones que evidentemente nunca fueron construidos, pero que nos permitía explorar o empezar a trabajar o empezar a arriesgarnos, por decirlo de alguna manera, con algún principio, con un inicio de una exploración, de un lenguaje arquitectónico que, bueno, en ese momento, por lo menos en México, resultaba sorprendente, por llamarlo de alguna manera. Evidentemente es interesante, para mí fue muy interesante recuperar algunos de estos dibujos, todavía son dibujos totalmente hechos a mano, y que nos permitían de alguna manera tratar de definir por dónde podíamos empezar a seguir. Yo considero y estoy convencido que gran parte de lo que cada uno de nosotros como arquitectos hacemos es precisamente ir consolidando y afianzando lo que de alguna manera podemos llamar nuestra propia voz. Y eso tarda muchos años y evidentemente pasa por una evolución que no es sencilla y que poco a poco se va decantando, nos vamos sintiendo cada vez más cómodos hasta poder encontrar los tonos con los cuales, por decir de alguna manera, nos sentimos más cómodos para cantar. En el año 1991, y ahí Jorge, tú estabas en el gobierno de la Ciudad de México, ahora, sí, bueno, este fue un proyecto que me encargó el equipo precisamente de Jorge Gamboa, que en ese tiempo yo trabajaba muy cerca con Juan, que es el que llevaba este proyecto, y fue un proyecto sumamente interesante, y que se trataba de lo siguiente. En los años 70, como ustedes seguramente, bueno, habrán, algunos muy pocos recordarán, y muchos otros habrán leído en sus libros de historia, hubo una intervención muy importante en la Ciudad de México, que fue una intervención principalmente de movilidad, que ahora conocemos como esta retícula de los ejes viales. Los ejes viales, para poder introducir los ejes viales, fue necesario destruir muchos de los edificios de esta ciudad. Lo que la ciudad tuvo que hacer es comprar frentes de calles de muchos de estos espacios para poder ampliar estas situaciones, y entonces todavía encontramos en muchos de estos lugares estas cicatrices que yo llamaría, donde en vez de tener fachadas tenemos colindancias y pequeños parquecitos que seguramente ustedes recordarán en muchos de estos ejes viales. Este es uno de los casos, por un lado, que recientemente se había abierto este eje vial que separa el centro histórico de Tepito, pero que además esta separación había causado esta escisión de la zona de Tepito del resto del centro histórico y empezaba a consolidarse esta informalidad que ahora conocemos como Tepito, ¿no? Y que desde entonces ya existía. Entonces, por un lado, era un proyecto de alto impacto social, donde se trataba de ordenar una parte, por lo menos, del comercio de Tepito, pero para mí era una grandísima oportunidad de hacer ciudad, ¿no? De poder rehacer parte de la ciudad y empezar a recrear esta condición de imagen y de fachadas de la nueva ciudad. Y a nosotros nos tocaba trabajar en dos bloques que son ahora el frente de Tepito, entre Tepito y la Lagunilla, por llamarlo de alguna manera, donde se construiría este gran mercado, ¿no? Es un gran mercado que ayudaría también a regular la informalidad del comercio en las calles, etcétera, etcétera. Para mí era la oportunidad de hacer ciudad, de introducir una nueva pieza y de poder explorar cómo se podía de alguna manera empezar a reconstruir esta condición de destrucción. Destrucción no lo digo como una cuestión necesariamente negativa, ¿no? Yo estoy convencido que a veces hacer arquitectura es disminuir, es restar y no siempre es aumentar. Entonces era la oportunidad de crear nuevos espacios
pero desafortunadamente se quedó inconcluso. Y había la oportunidad de alguna manera de completarlo, y fue donde nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en este sentido y por primera vez empezar a explorar la posibilidad de trabajar evidentemente a nivel urbano y lo mismo a nivel arquitectónico. Entonces aquí ven algunos de nuestros dibujos, otra vez son todavía todo a mano, no existía otra manera de hacer las cosas. El dibujo de la izquierda son los croquis que yo en ese momento hacía, y bueno, algunas de las perspectivas que se hacían para poder expresar este tipo de proyectos. Y las representaciones también que elaborábamos, las maquetas. Hemos tenido siempre durante todo este tiempo el gusto o la disciplina de fabricar maquetas, o sea, de trabajar en 3 dimensiones, todavía antes de que tuviéramos esta capacidad, digamos, en las pantallas. Y era la desconfianza de la bidimensionalidad que podíamos lograr únicamente en el papel, pero que de alguna manera la maqueta siempre nos daba la oportunidad por lo menos de entender de otra forma lo que hacíamos. Y en este caso, ¿verdad?, entender la inserción de estos proyectos en el contexto de la ciudad. Al principio de los años 2000 me invitaron a hacer un concurso para hacer un concurso internacional para un proyecto en Brooklyn, en Nueva York. Y tiene otra historia. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo que es muy interesante y que hace muy interesante para mí es que estos proyectos sean proyectos no construidos, de ninguna manera yo los veo ni como fracasos, ni como nostalgia, sino como aprendizaje. Y por muchas razones o por diversas razones, estos proyectos y diferentes razones, los proyectos no fueron construidos. A veces por razones económicas, a veces por razones políticas, a veces porque fueron concursos que no ganamos. O sea, hay muchas razones por las que se produce arquitectura y la arquitectura no pasa más allá de este tipo de expresiones. En este caso, fue un concurso internacional, y ahorita van a entender por qué menciono lo anterior, que nos invitaron éramos creo que 4 o 5 oficinas, para trabajar en un lugar que era fundamental y era un gran detonador para el centro de Brooklyn en Nueva York. Tuvimos la suerte de ganar este proyecto y fue un proyecto que nos dio una gran proyección, una gran oportunidad, nos abrió muchas puertas, la verdad, de Nueva York. Inmediatamente varios de los diarios de la ciudad lo tomaron y lo publicitaron, porque además era el detonador de una zona de sumo interés para la propia ciudad de Nueva York, y era el centro de lo que ahora se llama el Centro Cultural de Brooklyn en Nueva York. El plan maestro de todo esto había sido hecho por OMA, en ese caso Rem Koolhaas llevaba todavía OMA, con él estuvimos también trabajando después de que ganamos el proyecto. Y fue un proyecto que evidentemente, como les digo, concursamos algunos equipos, lo ganamos nosotros, se nos asignó el proyecto, trabajamos varios años era el proyecto para la Biblioteca de Artes, la Biblioteca de Artes del Sistema de Bibliotecas de Brooklyn, pero que era un edificio muy importante, era en un predio que era fundamental. El predio era propiedad de la ciudad de Nueva York, y en este caso controlado por el distrito de Brooklyn, por la alcaldía de Brooklyn, por llamarlo de alguna manera. Trabajamos varios años y finalmente lo que sucedió es que la biblioteca no logró conseguir los fondos suficientes para poder llevar a cabo el proyecto, después de 5 o 6 años de trabajo constante. O sea, se elaboró el proyecto a un nivel bastante avanzado. Pero lo que resultó interesantísimo es que el proyecto se canceló y muy pronto la propia ciudad de Nueva York convocó a otro concurso. En este caso era un concurso
donde convocaba a distintos promotores, a distintos desarrolladores, para poder en el mismo predio llevar a cabo un nuevo proyecto. Porque lo que pasaba es que este predio tenía la capacidad la capacidad de recibir 4 veces la cantidad de área construida que nosotros estábamos proponiendo, que se nos había a nosotros pedido, por lo que se estaba quedando sobre la mesa una gran cantidad de metros cuadrados que eran vendibles, que podían salir al mercado. Entonces, un desarrollador nos buscó a nosotros, ya que habíamos trabajado tanto en este proyecto, y nos invitó a ser parte de su equipo. Y ganamos otra vez este concurso. Entonces, esta parte del concurso, que fue un concurso, que es un edificio que ahora está construido y por lo mismo no participa ni en el libro ni en la exposición, porque no le tocaba, pero un poco este tipo de historias nos motiva a poder reflexionar y nos motiva a poder entender la importancia, ¿verdad?, de las primeras ideas, de las primeras posiciones, de las primeras actitudes alrededor de la ciudad. Este es un proyecto que ahora está construido en Brooklyn, en un lugar sumamente complicado, ¿verdad? Y la idea era que la ciudad proporcionaba al desarrollador, o sea, la tierra, y a cambio recibiría la cantidad de metros cuadrados construidos que ellos habían designado en el proyecto original para ser ocupados por distintas instituciones de cultura que ellos subsidiarían. Y todo esto sería de alguna manera pagado por los 400 y pico de departamentos y áreas comerciales que los desarrolladores podían sacar al mercado. Entonces ha sido un éxito para todo mundo, era un proyecto muy complejo y mi gran interés y nuestra gran exploración era que, siendo un terreno muy pequeño y muy consolidado, y entonces tenían que participar, eran varias las instituciones de cultura que se habían sumado para participar en este proyecto. Y evidentemente no todas podían tener acceso al espacio público. Entonces era una primera exploración sobre la oportunidad de crear distinto tipo de espacio público o de inventar otro tipo de espacio público que pudiera darle sentido a las actividades culturales o a las actividades cívicas, porque lo que no queríamos hacer y lo que nunca hubiéramos propuesto era hacer un pequeño mall de cultura, o sea, un vestíbulo con unas escaleras o con unos elevadores que subieran a los distintos temas. Los distintos colores representan las distintas instituciones de cultura que participan en este lugar. Entonces, lo que nosotros propusimos es esta gran escalinata que permitía que todas las instituciones de cultura, a pesar de estar apiladas unas sobre otras, de alguna manera tenían acceso directo al espacio público. Lo difícil, o lo más difícil, fue convencer a los desarrolladores, porque ellos tenían que cargar y han accedido a cargar con el mantenimiento del espacio público por el resto de la vida de este proyecto. Este proyecto ahora está construido, este ya es una foto estas son fotos ya del proyecto terminado y un principio del uso ya del espacio público, que es espacio público dentro de territorio privado, por llamarlo de alguna manera, que ha sido cedido de alguna forma a la ciudad. El siguiente es un concurso que no ganamos y que quedamos en segundo lugar. Pero quedar en segundo lugar es lo mismo que quedar en el lugar 100. Ahora, lo único es que tampoco el primer lugar se construyó. Pero eso no importa, pero nos dio la oportunidad de explorar otras ideas alrededor, otra vez, del espacio público y en este caso de la recuperación de un edificio histórico y la relación de un edificio histórico con un nuevo edificio, pero la idea del nuevo edificio no era crear 2 edificios, sino recuperar el edificio existente y proponer un tipo de espacio público que no existía en la ciudad de Filadelfia, en este caso, que es donde yo era profesor, y que fuera además
conducente a cierto tipo de actividades y apropiado para el clima, digamos, un poco extremo que se vive en esas zonas de la ciudad. Otra vez algunos de los primeros croquis, la propuesta nuestra, que era finalmente hacer una especie de puente, una especie de L invertida, porque lo que a mí me interesaba precisamente en ese momento era la exploración de este espacio público, que era un espacio totalmente abierto a la ciudad, pero era un espacio cubierto, protegido de las inclemencias del tiempo, y que podía al mismo tiempo formar parte de las actividades de la propia biblioteca, pero que también era un lugar de paso y de encuentro, y era una plaza cubierta, digamos, como parte de la misma ciudad de Filadelfia. Es interesante también ver, claro que ahora estas presentaciones se ven increíblemente primitivas, ¿no? Pero en los años 90 era lo que daba, o sea, no había más, o sea, y para entonces, créanme que eran bastante atrevidas, ¿no? Pero es lo que daba y es lo que se podía hacer. Entonces hemos recuperado también lo que hemos podido de nuestros archivos digitales para poder compartir en esta exposición y compartir con ustedes lo que en ese momento nosotros podíamos hacer. Este fue otro proyecto que probablemente muchos de ustedes conozcan y que también fue motivo de un concurso internacional que en este caso sí nos tocó ganar. Ganamos el concurso y yo diría que por razones políticas no llegó a realizarse. Evidentemente fue penoso, yo creo que fue una gran pérdida en este caso para la ciudad de Guadalajara, sin duda para nosotros y probablemente para el país, ¿no? Había un gran entusiasmo para hacer un museo de muy alto nivel en nuestro país. Se había elegido un predio verdaderamente espectacular en el borde de la ciudad de Guadalajara, donde la ciudad de Guadalajara cedía también un parque. Entonces, y de ahí nació la idea, ya que se cedía un parque, ¿cómo podíamos usar la menor cantidad de suelo de ese parque y devolverle a la ciudad o a los habitantes de la ciudad, a la comunidad, la mayor cantidad de área abierta, lo que nos llevó a empezar a explorar la oportunidad de hacer un museo o un apilado, por llamarlo de alguna manera, de museos uno encima de otro. Era un museo muy grande y realmente era una serie de museos que se apilaban uno encima de otro y formaban esta torre en contraste con esta gran barranca que existe al final de la ciudad de Guadalajara. En este caso son exploraciones sobre la masa y el vacío, ¿verdad? Y entender cómo la masa hace vacío, pero cómo el vacío también hace masa. O sea, cómo el vacío también define la forma de la arquitectura y el vacío de ninguna manera es un sobrante de la arquitectura. Y cómo esos espacios también se ocupaban de otra manera dentro del discurso museístico. Algunos ejercicios de los muchísimos oportunidades que se exploraron, ¿verdad? Y aquí es precisamente ese contraste de la propuesta final, donde de alguna manera entendíamos qué era la masa, qué era el vacío y cómo ambos de alguna manera se informaban unos a otros y le daban sentido al contrario. Aquí otra vez unas de las imágenes. Esta imagen fue muy difundida en su momento y precisamente habla de su posición. Era prácticamente una torre que estaba de alguna manera levantada del suelo. El parque se devolvía prácticamente totalmente a la comunidad y todo se daba en este lugar que además se convertía en un gran ícono para la ciudad de Guadalajara y marcaba un hito de este espacio que está un poco alejado del centro y de alguna manera evidentemente tendría pues unas vistas absolutamente espectaculares, ¿no? de lo que tanto de la parte de la naturaleza como de la textura urbana de la propia ciudad. Y algunas imágenes de las oportunidades que daban estos espacios para la exposición evidentemente del tema o del contenido de esta institución.
Este último, no, el último proyecto, este siguiente proyecto, no sé cómo vaya, bueno, ahí vamos, vamos bien. Este siguiente proyecto fue un proyecto con el que también trabajé durante mucho tiempo aquí en la Ciudad de México. Fue un proyecto que nos comisionaron para regresar y tratar de reordenar de alguna manera y darle una nueva estructura a una zona que está siempre en peligro, que es la zona de los canales de Xochimilco. O sea, es una parte de nuestra ciudad que de alguna manera está cargada evidentemente de historia, es de lo muy poco que nos queda de aquel México lacustre de cientos de años y que se está perdiendo a pasos agigantados. Aquí es un poco la situación de Xochimilco, que todos ustedes conocen. Me voy a saltar un poco a la parte histórica, que también seguramente ustedes conocen, la importancia que tiene la condición, digamos, hídrica o nuestra historia hídrica y por qué era tan importante poder recuperar y poder de alguna manera trabajar con este caso. Cabe decir que es una zona protegida por la UNESCO y que cuando se dio el decreto de protección de la UNESCO, tenía 2.200 hectáreas, pero que prácticamente hemos perdido ya la mitad. O sea, de la zona inclusive definida por la UNESCO, la mitad ya está perdida. Entonces, en ese momento, que además era hace 20 años, ya, o sea, ahorita debe ser muchísimo más seguramente, era cómo poder rescatar y empezar a trabajar sobre la zona de Xochimilco. Y era un proyecto muy importante porque tenía que ver, incluía muchas condiciones, desde una condición de rescatar una economía que le diera sentido a la existencia de lo que es Xochimilco y sobre todo el rescate de las chinampas, que es lo que le dio a Xochimilco la condición de ser patrimonio cultural, no es que patrimonio biológico, es patrimonio cultural de la humanidad, cómo rescatarlas y cómo darles sentido y cómo darles una viabilidad o una sustentabilidad económica y cómo poder recrear evidentemente esta condición histórica que habíamos estado, que hemos pues ido caminando y que en gran parte se ha perdido. Trabajamos en el plan maestro de Xochimilco y también se nos encargó en ese momento trabajar en un museo que sería un edificio dedicado, que lo llamaban en ese momento el Museo del Agua, ¿no? Que era celebrar las condiciones del agua, que iba desde entender el agua en los océanos hasta el agua que forma la parte de nuestro propio organismo. Y también, bueno, trabajamos en este proyecto, se elaboraron prácticamente los planos ejecutivos del proyecto, se desarrollaron muchísimas ideas y otra vez, por razones políticas, se nos acabó la administración. Y pensamos que el siguiente alcalde lo iba a retomar, pero como sabemos, eso no sucede. Y se perdió y se quedó y bueno, y esperemos que algún día algo se pueda hacer. Más o menos al mismo tiempo nos invitaron a hacer otro concurso para hacer un plan maestro y esta es otra situación interesante que nos llevó a la creación de otro proyecto. Para la Universidad de Rutgers. La Universidad de Rutgers es el equivalente de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, del estado de Nueva Jersey, que es el estado vecino, uno de los estados vecinos a Nueva York. Nuestro trabajo era crear un nuevo plan maestro, ha crecido enormemente de manera desorganizada y un poco orgánica. Y en ese momento era establecer una nueva estructura para armar el campus antiguo de la Universidad de Rutgers y nos proponían también el diseño de un edificio nuevo, distintivo, que de alguna manera marcara digamos, la condición de futuro para este campus que se volvería a desarrollar. Trabajamos en este proyecto, entregamos el proyecto, ganamos el concurso y seguimos trabajando con la misma universidad y era un poco de cómo armar y cómo integrar
el campus de la universidad a la pequeña ciudad de Nueva Brunswick, de New Brunswick, que se llama, donde está inmersa esta universidad. Y trabajamos en el desarrollo de este primer edificio, que era un edificio de ciencias, un edificio de aulas, que nos dio la oportunidad también de explorar una idea que a mí me sigue fascinando, que era la posibilidad de hacer un edificio totalmente sustentable, lo más pasivo posible, y que podía ir cambiando en las distintas estaciones del año, de acuerdo a la vegetación que podíamos usar dentro del edificio y que o protegía durante los meses del verano y que perdía las hojas durante los meses del invierno. Entonces permitía que entrara el sol durante el invierno, pero producía sombras durante el verano. Evidentemente era una idea que le faltaba mucho de desarrollo, pero pues era una idea, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesó. Ahora, lo interesante de este edificio, de este proyecto, y no traigo acá las fotografías, es que este mismo proyecto nos llevó después, este proyecto cuando estábamos trabajando, me llamó un día el presidente de la universidad y me dijo, te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que no vamos a seguir con el proyecto de este campus. La buena noticia es que compramos unos nuevos terrenos y vamos a hacer un nuevo campus. Y entonces, y como ustedes ya ganaron el concurso, queremos invitarlos y nosotros hicimos el master plan del nuevo campus, del campus de Livingston, que se llama. Hicimos el master plan y diseñamos y construimos el primer edificio, que era el edificio de entrada, que es el edificio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Rutgers. Desafortunadamente no sé por qué no traigo fotos, pero se las debo. Este fue un concurso que perdimos acá en la Ciudad de México y era el Banco Santander pretendía hacer un gran proyecto en la glorieta de Colón. Nos invitaron a algunos equipos. Evidentemente, pues era la oportunidad de explorar nuevos caminos para lo que podrían ser una torre o un edificio de altura en Reforma, en nuestra principal avenida en la Ciudad de México. Este es otra vez los ejercicios de exploración, digamos de exploraciones formales que nosotros llevábamos a cabo y que de alguna manera nos llevaron eventualmente a desarrollar esta propuesta, que fue la propuesta que nosotros propusimos en nuestro concurso y que se quedó, como les digo, sin construir, uno porque no ganamos, pero otro porque no se construyó nada. Y el terreno sigue vacío porque vino la gran crisis del 2010, el Banco Santander decidió ya no seguir adelante y ahora otros promotores han comprado ese terreno y todos estamos a la expectativa de ver qué harán. Y eso para esto. En el año 2015, también se hizo un concurso muy interesante acá en la Ciudad de México, que fue con la llegada del gobierno de Peña Nieto, de la administración de Peña Nieto, para hacer el Museo Nacional de Energía y Tecnología, donde ahora está otro museo que se llama el MUTEC, el Museo de Tecnología y no sé qué cosa, en Chapultepec, junto a lo que fue la montaña rusa. Fuimos 10 equipos que participamos, nosotros tuvimos la suerte de ganar el concurso. Fue otra vez un proyecto muy interesante donde nuestra propuesta era precisamente no quitarle espacio al bosque de Chapultepec, sino ganarle espacio al bosque de Chapultepec. Entonces propusimos introducir una nueva topografía. La topografía se convertía en un edificio, la topografía estaba activada por el programa propio de investigación y de difusión del propio museo, y alrededor de eso desarrollábamos esta propuesta. También trabajamos varios años en el proyecto, logramos desarrollar lo que para nosotros fue muy importante, era además un edificio que era totalmente sustentable, totalmente desligado de las redes, tanto hídricas como de energía de la ciudad, y que de alguna forma le daba al bosque de Chapultepec más área, mucho más área de la que de alguna manera le quitábamos.
Y todo era precisamente crear esta nueva topografía, que es una idea que hemos seguido explorando y que creo que tiene enormes oportunidades y enormes posibilidades. Y se recuperaba el único edificio, que es el que ahora de alguna manera todavía existe y que nosotros ya no hicimos, pero que está por abrirse o que se acaba de abrir y que regresa. Y desafortunadamente no siguió adelante porque cuando hubo el cambio de administración, otra vez por razones políticas, la nueva administración pensaba que esto era un monumento a la reforma energética de otra administración y no les quedaba el saco, ¿no? De alguna forma. Entonces se abandonó el proyecto y pues desafortunadamente ahí se quedó. Más o menos al mismo tiempo también fuimos invitados a trabajar en este otro proyecto, que es un proyecto de ciudad que a mí me ha interesado muchísimo y que es el matrimonio, por decir de alguna manera, entre un proyecto inmobiliario, un proyecto de arquitectura, un proyecto urbano y un gran proyecto de movilidad. Y esto tiene que ver con una idea grande que tuvo uno de nuestros importantes alcaldes y que era, que ahora está muy desmeritada, que es la idea de los CETRAMS, ¿no? De entender que en la ciudad existen ciertos momentos de la ciudad que yo he llamado nodos neurálgicos de la propia ciudad y que se han dado de manera casi orgánica, pero que se han convertido sin duda en centros importantísimos de ciudad y que es donde la ciudad además tiene tierra, tiene oportunidades de recrear y de crear, digamos, nuevos centros urbanos que de estar muy bien comunicados nos darían otra estructura de ciudad que de ninguna manera niega la estructura histórica de la Ciudad de México, pero que yo soy convencido que podría ser una gran opción de reestructurar o de rearmar o de darle otros órdenes a esta ciudad. En este caso era la zona de observatorio, que es una zona sumamente complicada, donde confluirían una serie de modos de transporte, que eran el tren de Toluca, 3 líneas de metro, una estación foránea de autobuses y evidentemente combis, bicicletas y todo lo demás. Todo sucede acá. Además de que es una hondonada que ha creado enormes problemas sociales entre las distintas colinas que de alguna manera rodean esta zona. Entonces, tenía un gran contenido social, un importantísimo contenido urbano, y como nosotros siempre lo planteamos, era una primera semilla que se podía plantear acá y podría empezar a crecer para desarrollar toda una zona alrededor de esto y que iba mucho más allá de los límites del territorio que a nosotros nos había sido asignado, pero que es indispensable de alguna manera y que está evidentemente en un lugar privilegiado de nuestra ciudad y que tiene una enorme capacidad. Entonces trabajamos tanto en el tema de infraestructura. La idea era que la infraestructura de alguna manera llenaría, por llamarlo de alguna forma, esta hondonada, esta olla, digamos la techumbre o la gran techumbre de la zona de infraestructura se convertía en espacio público, que entonces ya quedaba al nivel de todas las colinas, o sea, ya se convertía en una zona neutra donde todos podían coincidir y encontrarse, y pensábamos que esto podría tener una oportunidad de una nueva estructura social para la zona. También lo mismo, se acabó la administración, desafortunadamente hubieron temas muy importantes de corrupción en esto y eso evidentemente espantó, ¿verdad?, a la siguiente administración. Esto se suspendió. Cabe decir, bueno, esta imagen es porque también es uno de los vasos de absorción de la Ciudad de México y era importante también rescatar este tipo de condiciones que además pueden ser importantísimas para la ciudad. Tener un pequeño lago en la zona del observatorio era sumamente atractivo. Bueno, y algunas de las imágenes que tenían que ver con la parte de infraestructura. Y lo importante era poder entender cómo podíamos detonar una nueva condición de desarrollo para la ciudad. Ahora sí, este es el último
que el último, Chele. Y voy a ser muy breve. Y es un proyecto en el que estuvimos trabajando prácticamente el año pasado o los 2 años pasados. Y es el rescate de una zona, bueno, de un predio importantísimo y de un patrimonio cultural importantísimo de México y de la Ciudad de México. Muchos de ustedes se acordarán de los edificios de la SCOP, que es un poco, para los que no los conocen, fueron unos edificios que se hicieron, digamos, en la misma época que se hizo la ciudad universitaria, por llamarlo de alguna forma, y era esta integración de la arquitectura moderna, este gran afán o esta gran ilusión que había en esta arquitectura, en esta nueva arquitectura, nuevas oportunidades de la arquitectura, y esta creencia que nuestro país crecería enormemente. Y la Secretaría de Obras se convirtió en la gran supersecretaría que podría de alguna manera transformar de manera importante el país. Y lo importante para nosotros era que hubo este momento de integración entre la arquitectura y las artes plásticas, de tal suerte, estos fueron los edificios originales de la SCOP, donde era una arquitectura moderna de Lazo y murales de varios, entre ellos O'Gorman y otros, que son algunos de los mismos artistas que intervinieron edificios en Ciudad Universitaria. Desafortunadamente, y para hacer el cuento corto, estos edificios fueron destruidos en los 2 sismos y acabamos perdiendo la arquitectura. El tema era cómo recuperar los murales y crear una nueva condición que nos permitiera volver a mostrar los murales, darles presencia a los murales, que era lo que había que rescatar. La arquitectura ya era inservible y tampoco tenía uso y no había programa y no había forma ya que hacer con ella. Y entonces estuvimos trabajando, también trabajamos en un plan maestro para hacer lo que llamó el gobierno anterior el Parque del Muralismo, donde de alguna manera se creaba un centro cultural, se regresaba a la Secretaría de Comunicaciones a esta zona, que ahora está rentando algunos edificios en el sur de la ciudad, y se proponían algunas estructuras que podían ser habitables y que se convertían en estructuras de uso de cultura, de uso cultural, que de alguna manera eran extensiones del propio parque que se proponía. Evidentemente la referencia forzada era la ciudad universitaria y mucho tenía que ver con el rescate de estos murales. Y lo interesante, ya nomás para acabar con esto, ya voy a acabar, lo interesante es que también a raíz de eso, ahora con el nuevo gobierno de la ciudad, hemos vuelto y ahora estamos otra vez trabajando, ya no en este proyecto tal cual, pero en el mismo territorio. Entonces, si me vuelven a invitar, cuando me vuelven a invitar, les platicaré qué es lo que estamos haciendo y les mostraré también con mucho gusto el trabajo que estamos haciendo ahora en la oficina. Y con esto les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que escucharte hablar de estos proyectos pues no construidos me ha conmovido profundamente, porque también es parte de la memoria que tengo de cómo nos formamos y supongo que de muchos de los que estamos aquí presentes. Entonces, creo que aunque son ideas que algunas no se materializaron, siguen habitando la ciudad y nos cuentan también parte de la historia de la ciudad. Entonces, te agradezco muchísimo esta conversación, esta presentación. Continuará, como ya lo dijiste, así que me da mucho gusto. La siguiente, voy a hacer 2 preguntas de las que recogimos a través de las redes sociales y demás de ustedes, y para quienes tengan preguntas, para hacerlo más ágil, pensando en las dimensiones del auditorio, Mar y Paulina nos van a apoyar con un micrófono al centro, digamos, en la fila del centro, para que se vayan formando, para que puedan hacer sus preguntas, le puedan hacer las preguntas a Enrique. Entonces, empiezo yo, digamos, con las preguntas que tenemos. Y tus proyectos siempre dialogan con la ciudad, pero también con la idea de lo público y lo colectivo. ¿Qué papel crees que tiene hoy la arquitectura para volver a despertar el deseo de habitar la ciudad, sobre todo en generaciones jóvenes que a veces se sienten ajenas a ella? Gracias, Jimena. Y la verdad es que yo
yo siempre he tenido un enorme interés en la ciudad. Para mí la ciudad y la arquitectura es una y la misma. Yo creo que todos nosotros como arquitectos, por pequeña o grande que sea la oportunidad que se nos dé, tenemos un enorme compromiso con la ciudad. Y que todo lo que nosotros hacemos, estamos de alguna manera respondiendo a una comisión, pero al mismo tiempo estamos haciendo ciudad. Y eso, de alguna forma, creo que ha sido fundamental en todos estos años de nuestro desarrollo, y de esta forma siempre es como nosotros abordamos nuestro trabajo. Evidentemente hemos tenido la suerte ahora de poder participar en proyectos de mayor escala, que se convierten verdaderamente en proyectos de ciudad, y ahí, digamos, vendría otro tema que es muy importante. La ciudad está hecha, desde mi punto de vista, y a lo mejor suena un poco banal, pero está hecha por dos condiciones: por la masa, que es lo sólido, y por el vacío. Pero los dos son igualmente importantes. Y sin vacío no tendría sentido la masa, o sin masa no tendría sentido el vacío. Y eso lo podemos ver en muchas ciudades que han ignorado el vacío. Y por eso, claro, cuando visitamos París o cuando visitamos Tokio, cuando visitamos Roma, nos interesa tanto visitar la ciudad porque el espacio público es fabuloso. Pero cuando visitamos algunas otras ciudades, en este caso, por ejemplo, Dubái o Shanghái, pues es mucho menos interesante el espacio público porque solamente se han preocupado en el objeto. Entonces, para tener una gran ciudad, que es lo que nosotros tenemos que de alguna manera trabajar con ambos. Ay, muchísimas gracias. Y la siguiente, en tu exposición y libro hay una clara invitación a pensar la arquitectura como una conversación más amplia, con el arte, la sociología, la política, la antropología. ¿Cómo podemos, desde la formación universitaria, aprender a sostener estas conversaciones sin perder el rigor del proyecto? Sí, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Evidentemente la arquitectura no se da en un vacío. Y no es nada más las artes, ¿no? A mí mucha gente me pregunta si yo considero que la arquitectura es un arte. Un poco para insertarlo desde mi punto de vista, yo lo que pienso es que la arquitectura primero no es un arte, primero es una profesión. Y como profesionistas tenemos ciertos compromisos con una comunidad y con una sociedad que va antes de poder pensar en ser artistas. Afortunadamente, en algunos momentos, muy pocos momentos, la arquitectura alcanza esa condición sublime y se convierte en arte. Y eso pasa por razones un poco mágicas, diría yo, casi. Pero sí sucede. Pero entonces, volviendo un poco a tu pregunta, evidentemente, cuando nosotros hacemos arquitectura, tenemos que tener una relación totalmente intrínseca y ligada con todos los demás. Y ser muy conscientes, no nada más de las artes, de las humanidades, de la política, de las ciencias económicas. O sea, todo forma un contexto que de alguna manera va creando y va formando la arquitectura. Perfecto, bueno, no veo manos levantadas. Ahí hay un micrófono, Paulina tiene un micrófono y Mar también, creo. Allá, sí, bueno, sí. Si quieren, sí, había pedido si se pueden acercar porque como el auditorio es muy grande, si quieres ponte aquí y haces tu pregunta. Sí, una fila aquí si quieren, Mar, porfa. Hola Enrique, un placer poder ver toda tu trayectoria desde antes de tan siquiera entrar a la carrera. Es impresionante, la verdad, es ver todo el potencial que puede llegar la arquitectura por medio de ti, es impresionante. Y tenía dos preguntas, si me permiten hacer las dos preguntas, rápida. Cuando trabajas con equipos grandes o consultores externos, así como lo mencionaste en varios proyectos, ¿cómo aseguras que la visión del proyecto se mantenga coherente y fuerte? Porque supongo que no se puede todo el tiempo estar supervisando cada detalle a lo largo de todo el proyecto, de todo el proceso.
La verdad es que sí hay que estar supervisando cada detalle. Y sí se puede. ¿Sí? Y es lo que hay que hacer. Y es el compromiso que tenemos. Ok, me alegra mucho escuchar eso. Y la otra es más personal. Si pudieras regresar a tus primeros años como arquitecto, ya estudiando aquí, ¿qué hábitos, prácticas o decisiones te habrían ayudado a acelerar tu aprendizaje y destacar en la profesión, como lo haces hoy en día? Bueno, mira, fueron muchas decisiones. Me preguntas cuáles fueron las decisiones que tomé. Decisiones, hábitos, sí, más o menos sí. Bueno, como siempre, ¿no? Fueron muchas decisiones, algunas conscientes y algunas menos conscientes, que de alguna manera me llevaron por un camino que me permitió hacer lo que hemos logrado hacer. Uno en ese momento, bueno, vivíamos en un país muy diferente, vivíamos en un país sumamente diferente. México era totalmente diferente. Era un país muy, ya te vi. Era un país muy cerrado, la primera decisión, después de haber terminado la Ibero, fue que no era suficiente y que tenía que salir al extranjero. Muy pocos en ese momento salimos al extranjero. Jorge fue uno de ellos. No nos fuimos juntos porque él era más elegante que yo y él se fue a Inglaterra, a Oxford. Bueno, pero algunos pocos, y esa fue una gran decisión. Esa fue una gran decisión porque me permitió, evidentemente, empezar a participar y entender que existía un discurso muchísimo más amplio del que existía aquí en el país, que era un discurso muy cerrado. Y también me ofreció la oportunidad de empezar a relacionarme y extender, digamos, mi red, ¿verdad? De otra forma que eventualmente me dio la capacidad de poder practicar fuera del país. Otro gran momento fue cuando ganamos algunos de estos concursos y decidimos que abriríamos una oficina en el extranjero, que también era una apuesta casi insólita, ¿no? para un taller de arquitectura mexicano. Pero durante 20 años hemos estado trabajando, más de 20 años en el extranjero. Ahora la mitad de nuestro trabajo prácticamente es en el extranjero. Y bueno, y nos ha dado la oportunidad de vernos cara a cara y vernos a los ojos con todos nuestros colegas en el mundo, lo cual es un gran privilegio. Y con eso podríamos ir pensando en otras condiciones. Y ahora probablemente la tercera gran decisión es aceptarle a Cheli venir a la Ibero, ¿no? Y seguir trabajando con todos ustedes. Pues muchas gracias y pues, muchas felicidades. Gracias por tus comentarios. Hola, muy buenas tardes. Soy Eloy Urroz, soy profesor aquí de literatura, soy escritor, soy humanista, soy un lego de la arquitectura, pero tengo grupos de arquitectos, no les enseño arquitectura. Entonces, y mi pregunta es con muchísimo respeto, profesor Norten. Al principio de conversación en la catedral, Mario Vargas Llosa dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Entonces, mi pregunta para usted es, en su experiencia, con su perspectiva, ¿cómo ha visto cambiar la Ciudad de México? Específicamente, yo soy de la Ciudad de México. ¿Cómo ha visto lo que ha ido pasando? ¿Y cuáles fueron esos puntos de inflexión en que se jodió la Ciudad de México? Porque lo que yo he visto los últimos 30 años es una ciudad, con todo respeto para todos los mexicanos, que se está cayendo en pedacitos. Es una ciudad que cada vez que yo veo una nueva construcción, por todas partes, cualquier nueva construcción me pasa, y quiero que usted me ayude a comprender, me sale una roncha ver una nueva construcción cada vez que voy por la Ciudad de México y digo, una más, otra más, otra más, que no tenemos otros lugares para todo esto. Perdóneme, no sé nada de arquitectura, le hablo desde la ignorancia. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho el comentario y con muchísimo respeto me va a permitir discernir. Primero, porque yo no creo que sea jodido la Ciudad de México. Los arquitectos primero somos grandes optimistas.
Yo creo que esta es una gran ciudad. Es una gran ciudad, claro, tenemos algunos problemillas, pero todas las ciudades tienen muchos de estos problemas. Tenemos un problema, sin duda, un problema de pobreza, ¿no? Y no me refiero a la desigualdad económica, me refiero simplemente a un problema de pobreza, donde estamos sufriendo una condición de falta de mantenimiento. Y eso es evidente. Pero yo creo que esta es una ciudad que tiene un enorme potencial, sin duda, y por eso se ha convertido en este increíble destino mundial. Y a mí, que tengo la suerte de viajar por distintos motivos, bueno, cuando me preguntan, ¿y tú dónde vives? Y yo les digo, vivo en la Ciudad de México, la gente me ve con envidia de vivir en la Ciudad de México, y yo me siento verdaderamente muy afortunado de vivir en la Ciudad de México. Es una ciudad riquísima, con una enorme complejidad, lo cual le da evidentemente grandes oportunidades. También disierno con usted, porque yo creo que la Ciudad de México lo que necesita es mucho más construcción. O sea, a mí, al contrario, a mí lo que me duele es no ver más construcción, porque lo que necesitamos es poderle dar más oportunidades de cercanía, por llamarlo de alguna forma, a todos los que aquí vivimos y darles una mejor calidad de vida. Y para eso se necesitará construir mucho más todavía en la ciudad. Y tenemos la enorme capacidad de construir mucho más. Desafortunadamente hemos tenido algunas, digamos, miopías de planeación en distintos momentos. La ciudad ha crecido de alguna forma desordenadamente, pero eso no quiere decir ni que se nos ha echado a perder, ni que va a ser peor. Yo creo que cada día va a ser mejor, y yo me siento, y creo que todos los de aquí nos deberíamos sentir muy afortunados de vivir en esta gran ciudad. Y otro día platicamos, con mucho gusto, nos tomamos un café y lo platicamos, si es tan amable, profesor. Hola, hola. Yo creo que todos como estudiantes y arquitectos a veces nos topamos con escalones muy, muy grandes que parecen imposibles porque pues se nos dice, y bueno, y es cierto que tenemos que saber un montón de cosas de todos los ámbitos, de todos los tipos, de todas las técnicas, y hay veces que se nos presentan proyectos o cualquier cosa que parece que nos rebasa por completo, y me imagino que en los despachos pues pasa eso en una escala aún mayor, ¿no? ¿A qué nos podemos aferrar o en qué podemos pensar para seguir superando estos escalones que son muy, muy, muy grandes? Sí, mira, mencionas una cosa que es muy interesante, y es que yo creo que tiene mucho que ver con la educación de la arquitectura, porque la arquitectura es un campo muy amplio y abarca muchísimo. Y es una de las pocas, de las pocas disciplinas, por ejemplo, el que estudia ingeniería, no sé qué cosa, pues estudia eso, ¿verdad? El que estudia química, pues estudia eso. Pero el que estudia arquitectura, como tú bien lo dices, tenemos que tener una mente muchísimo más abierta y la capacidad de poder entender una problemática muy amplia. ¿Por qué? Porque, y lo comentaba hace un momento con el rector, ¿verdad?, que la forma de hacer arquitectura es un proceso siempre de análisis y de síntesis, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender todos los planos de información que se nos presentan para poder abordar cualquiera de nuestras oportunidades y poder entender qué vale la pena y qué no vale la pena de esa información. Y para eso, desafortunadamente, no es que sepamos todo, porque evidentemente no sabemos todo, pero lo que tenemos la capacidad es de saber cómo acceder a información en distintos lugares, cómo poder reunir expertos en distintas disciplinas, y siempre nuestro trabajo finalmente es cómo poder articular todos estos conocimientos para convertirlos en espacio y en forma y en luz, ¿no?, que es al final el trabajo de nosotros como arquitectos. Y no te espantes por esos escalones, ¿no? O sea, estoy seguro que brincarás bien esos escalones y que encontrarás tu lugar dentro de este fantástico mundo que es la arquitectura. Gracias, gracias.
Hola Enrique, mi pregunta es, ¿qué proyecto te ha hecho aprender más y qué fue lo que te enseñó? Mira, probablemente los proyectos que más me han hecho entender es un proyecto que se llama La Vida. Y es la verdad, porque yo no veo ninguno de mis proyectos como un proyecto concluido, para empezar. O sea, todos es de alguna manera parte de un continuo que va formando un cúmulo de aprendizajes y de conocimientos que me daban dando esto que tú me preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que más he aprendido? Entonces, no hay un proyecto, en todos de alguna manera aportan y van aportando a este devenir, ¿verdad? A este gran río de experiencias que se van formando y que toma mucho tiempo. Y todos contribuyen de alguna forma a ir creciendo este conocimiento, a ir creciendo esta seguridad también y esta capacidad de poder responderle de mejor manera a nuestras comunidades. Gracias. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola. Tomando en cuenta la tan larga trayectoria que ha tenido tu despacho y también la gran cantidad de edificios que has construido y la gran cantidad de concursos en los que has participado, ¿qué patrones, qué tendencias te has dado cuenta que hacen posible que se gane un concurso, que se construya un edificio o todo lo contrario, que no se lleve a cabo o que no se gane el concurso? Mira, yo creo que la belleza de todo eso es que no hay reglas. O sea, no hay ninguna regla. Y yo creo que lo único que hace que estas cosas sucedan, que hace que ganar un concurso es una dedicación absoluta, una total disciplina, un total enfoque, ¿verdad?, en lo que se está haciendo en ese momento para poder siempre proponer lo que el equipo nuestro está convencido que es la mejor posibilidad y la mejor oportunidad. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos ha llevado a ganar los concursos que hemos ganado. Ahora, que se construyan o no se construyan los proyectos, muchas veces nos rebasa a todos nosotros. Como traté de decirlo anteriormente, siempre cuando uno empieza a trabajar en cualquier oportunidad, como arquitectos, nuestra ilusión es que vamos a verlo realizado, ¿verdad? Que vamos a verlo construido y que vamos a poderlo habitar y ocupar. No, a veces no pasa por muchas razones, a veces son razones económicas, o sea, hay condiciones económicas que detonan ciertas circunstancias que modifican las oportunidades, a veces son razones políticas, porque cambian las visiones de las distintas administraciones. Hay una infinidad de condiciones que hacen que un proyecto se construya o no se construya, pero siempre uno se acerca y aborda los proyectos con la absoluta certeza que sí los vamos a construir. De acuerdo, muchas gracias. Hola, yo soy Valentina y quería preguntarte un poco relacionado con los proyectos que presentaste hoy, que son los proyectos que no se construyeron. Esto siento que da una oportunidad de aprendizaje para ver cómo ha evolucionado la ciudad y su contexto alrededor de esto. Yo quisiera preguntar un poquito más relacionado con lo de Xochimilco y pues en general de todos estos proyectos. ¿Cómo crees que haya afectado la evolución de la ciudad y del contexto general para el cambio de condiciones en los que se crearon estos proyectajes y pues qué cambios se tendrían que hacer para hacerlos vigentes en una construcción de hoy? Mira, evidentemente hay una cosa muy interesante. Un proyecto de arquitectura dura muchísimos años y eso estoy empezando por lo que tú preguntas sobre la vigencia de las cuestiones. Yo he estado involucrado, por ejemplo, el proyecto de Brooklyn que les mostré, yo participé en ese proyecto más de 18 años. O sea, desde el momento que yo fui invitado a participar en el primer concurso hasta la inauguración del edificio, duró 18 años. Entonces, la pregunta es, evidentemente, en esos 18 años, muchas cosas cambiaron
cambió la ciudad de Nueva York, por tomar un ejemplo, podría ser Xochimilco, podría ser cualquier otro. Cambió la ciudad de Nueva York, cambió la conformación de la comunidad, cambió la economía, cambió las condiciones políticas del lugar. Y la pregunta ¿es vigente o no es vigente? Yo creo que la arquitectura tiene sus propios tiempos y tiene sus propias condiciones. Es casi como preguntar si si la Alhambra de Granada es vigente o no es vigente. Si tenemos que hacer vigente a la Alhambra. Yo creo que los buenos edificios, los clásicos, los edificios que se convierten en clásicos, siempre serán vigentes. Eso en cuanto a los edificios. Ahora, proyectos que de alguna manera se inician y no se construyen, y después hay la oportunidad de revisarlos, siempre nos da la oportunidad de poder de alguna manera reflexionar sobre estas condiciones y poder cambiar y traerlos a otro momento histórico. Por ejemplo, el último proyecto que les mostré de la SCOP, pues llevaremos unos 5 años trabajando en eso. De aquí a que se construya habrán pasado 7 años o 8 años. Entonces, por supuesto que nos da la oportunidad, tanto en cuestiones de tecnología como en cuestiones de condiciones de sociales, como otras, ¿verdad? Poder revisar estos proyectos e irlos modificando para que respondan de mejor manera, no solamente a su lugar, sino también a su tiempo. No sé si conteste. Excelente. Pues sabemos que tienen muchas preguntas, una disculpa a quienes se pararon, pero no tenemos más tiempo para poderlas responder en este momento. Sin embargo, y seguramente vamos a seguir abriendo espacios para que puedan convivir o conversar con Enrique de una u otra forma. Como dijo anteriormente, estamos en pláticas para que pueda regresar a la Ibero. No podemos decir cuándo, pero bueno, estamos en eso. Y me corresponde a mí cerrar, y como me toca cerrar y tengo el micrófono, voy a hacer una pregunta a la cual no tienes que contestar en ese momento, más bien te la puedes llevar de tarea, por favor. Y la pregunta sería la siguiente, y es tarea, no la contestes ahorita, Enrique, para que la pienses muy bien. Sí, dice, si volvieras hoy a ser estudiante del Ibero, ¿qué te gustaría cuestionar o explorar distinto respecto a lo que tú viviste cuando empezabas en la arquitectura? Esa es para una siguiente ocasión, ¿vale? Tienes que hacer tu tarea, Enrique, por favor. Y aprovecho, y para esto me voy a poner de pie, porque me gustaría que nos acompañaran en hacer este reconocimiento y entregarle el presente diploma a Enrique por su valiosa participación al impartir el conversatorio conferencia en el marco de la conmemoración del 70 aniversario de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Esto por parte del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, al arquitecto Enrique Norte, quien aquí nos acompaña con fecha del día de hoy. Muchas gracias y muchísimas felicidades. ¿Sí?